Vale, bueno, hoy vamos a practicar una serie de ejercicios para endurecer y tonificar piernas y glúteos. Para ello, lo único que podéis necesitar para algún ejercicio es una silla, por si necesitáis apoyaros, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es un calentamiento, después haremos los ejercicios y después terminaremos con los estiramientos, ¿vale? Vamos a empezar el calentamiento. Vamos a rotar unos segundos así. Un poquito más. Y empezamos. Vamos a empezar con zancadas laterales, con la pierna izquierda. Uno. Y zancada hacia adelante con la misma pierna. Y otro. Zancada lateral. Zancada hacia adelante. Podéis abrir todo lo que podáis. También se puede abrir menos. Así. Vamos. Hacia adelante. Zancada lateral. Zancada hacia adelante. Y cambiamos de pierna. Zancada lateral. Zancada hacia adelante. Zancada lateral. Zancada hacia adelante. Recordad que podéis abrir lo que podáis, ¿vale? Vamos. Un poquito más. Ya queda poquito. Y vale, ahora vamos a seguir con zancada lateral, con pierna izquierda y elevación con la pierna izquierda. Zancada lateral, elevación. Todo con la misma pierna. Para la elevación podemos doblar un poquito la pierna que está pegada al suelo. Un poquito más. Cambiamos de pierna. Zancada lateral con la pierna derecha, elevación lateral. Zancada lateral, elevación lateral. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un poquito más. Vale, ahora vamos a hacer solo elevaciones laterales. Primero con la pierna izquierda. Doblamos la rodilla que está en el suelo. Vale, para eso, como está haciendo mi compañera, podéis coger una silla y apoyaros ahí. Ya queda un poquito y cambiamos de pierna. Ahora con la pierna derecha. Vamos. Que esto cuesta un poquito, pero vale la pena. Y cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer zancadas hacia adelante con las dos piernas. Las vamos a alternar. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha. Pasando por el medio. Vamos. Ya queda poquito. Vale, cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a poner una pierna
pierna atrás, la pierna izquierda y apoyamos la derecha en el suelo. Podemos doblarla un poquito. Y vamos a elevar los talones hacia el glúteo. Me voy a poner de lado para que se vea. Esperemos que esté bien. Vamos, que este sirve un poco para descansar. Vale, cambiamos de pierna. Vale, ahora apoyamos la otra pierna y levantamos la otra. Un poquito más y cambiamos de ejercicio. Vale, cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer zancadas hacia detrás y patadas hacia detrás con la misma pierna. ¿Vale? Me pongo de lado para que se vea. Zancada hacia detrás con la pierna izquierda, paso por el medio y patada hacia detrás. Zancada hacia detrás, paso por el medio, patada. Zancada, en medio, patada. Zancada, en medio, patada. Vale, cambio de pierna. Lo mismo, ahora es la pierna derecha la que se va hacia atrás, paso por el medio, patada. Atrás, en medio, patada. Atrás, en medio, patada. En medio, patada. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Un poquito más y cambiamos. Vale, cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer primero peso muerto, sentadilla. Peso muerto, sentadilla. Que se note que estiramos la parte de atrás. Peso muerto, sentadilla. Peso muerto, sentadilla. Vale, enseguida cambiamos de ejercicio. Vale, ahora vamos a hacer posición de sentadilla pero abriendo las rodillas, así, ¿vale? Nos colocamos y levantamos el talón derecho. 1, todo el rato el derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos un poquito más. Y ahora enseguida cambiamos y lo mismo con la pierna izquierda. Vale, vamos con la pierna izquierda. Talón izquierdo. Podéis bajar todo lo que queráis. Si estáis más cómodos un poco más arriba, pues más arriba. Vale. Un poquito más y nos quedamos en esta posición. Vale, ahora nos quedamos en esta posición y subimos y bajamos el glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Vale, cambiamos de ejercicio. Ahora vamos a hacer sentadillas normales, ¿vale? Abrimos un poquito las piernas y bajamos. 1. Hay que apretar el glúteo al subir.
¿vale? Y cambiamos, ¿vale? Ahora seguimos con sentadillas, pero al subir, subo una rodilla. Sentadilla, rodilla. Sentadilla, rodilla. Rodilla, rodilla. Vale. Y ahora vamos a por el último ejercicio. Un poquito más. Vale. Y ya vamos a por el último. Ahora es sentadilla y al subir levanto los talones. Sentadilla, levanto talones. Sentadilla, levanto talones. Ya. Vamos, que no queda nada, es el último ejercicio. Vale. Vale, pues ya está. Soltamos un poco. Y ahora vamos a estirar un poquito para que no haya lesiones, es muy importante. Movemos un poco así. Cambiamos de brazo. Lo ponemos por atrás. Cambiamos. Vale, un poquito las piernas. También nos podemos apoyar en la silla. Cambiamos de pierna. Ahora abrimos un poquito. Y esto es todo. Muchas gracias.